Ok, entonces muchachos, hoy vamos a hablar acerca de los músculos del cuello. O sea, como les venía diciendo, los músculos del plano superficial, que son el platisma y el esternocleidomastoideo. En este caso el platisma no lo tenemos, vamos a ir a verlo después en la maqueta. Entonces el platisma es un músculo, ustedes ya saben, se origina en la fascia de la fascia torácica, a nivel de la segunda, pues, aproximadamente la segunda costilla. Asciende, se fija a nivel de la clavícula, continúa su ascenso superficial en el cuello, casi adosado a la piel, luego se fija en el borde inferior de la mandíbula y a través de sus fibras medias se une al platisma contralateral y en sus fibras laterales llega hasta la comisura del ángulo de la boca. Entonces, por ese músculo lo vamos a ver después. Entonces, vamos a continuar viendo el siguiente músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo, que está conformado por dos cabezas de origen, ¿verdad? Que es la cabeza external o medial y la cabeza lateral, que es la cabeza clavicular, que se unen posteriormente para formar un solo vientre muscular que va a cruzar de forma de espiral el cuello hacia arriba hasta insertarse en la apófisis mastoide temporal. Ya sabemos que este músculo tiene una importante función en el cuello. Cuando se contrae unilateralmente, gira la cabeza hacia el lado del músculo externo y a la vez la cara vira hacia el lado contralateral, permitiendo ese movimiento. Igual la contracción unilateral hacia atrás la cabeza y un poco hacia adelante al mismo tiempo. El siguiente músculo, muchachos, o el siguiente plano muscular es los planos medios, ¿verdad? Que está conformado por los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos, denominados así porque se encuentran por arriba y por debajo del ioides, respectivamente, ¿verdad? Los músculos suprayoideos, el gran amigo del cirujano de cabeza y cuello, es el digástrico. Entonces, aquí vemos el músculo digástrico. En su vientre anterior sabemos que el músculo digástrico tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Este que sale el número 88 es el vientre anterior y este que sale el número 89 es el vientre posterior. Estos dos vientres están unidos en la porción intermedia por un tendón que se denomina tendón intermedio. Ese tendón se une al hueso ioide a través de la fascia cervical. Entonces vemos, un dato importante, muchachos, es que entre los dos vientres del músculo digástrico, recuerden, entre el vientre anterior y el vientre posterior y el borde inferior de la mandíbula, se encontramos el triángulo submandibular, donde está, ¿verdad?, la glándula submandibular, la arteria y la vena facial y el nervio hipoglósico, que es el doceavo par craneal. Importante eso, que ustedes como odontólogos logren ese triángulo. El siguiente músculo de los músculos suprayoideos es el músculo estiloioideo, que es este que vemos aquí. El músculo estiloioideo, muchachos, ya sabemos, se origina en la apófisis estiloide del temporal. Sus fibras se dirigen hacia abajo y medialmente, y al llegar al tendón intermedio del músculo digástrico, las fibras se abren, se bifurcan, abrazando el tendón de inserción, ¿lo ven? Y finalmente se inserta este músculo estiloioideo en el hueso ioides. El otro músculo que es muy importante porque forma el piso de la boca es el músculo miloioideo, que es este que vemos aquí. El músculo miloioideo, que se inserta en toda la línea miloioidea de la cara interna de la mandíbula y también tiene una inserción o una unión con el hueso, con el músculo contralateral, con el miloioideo contralateral, que forman el rafe miloioideo o la sutura miloioidea, ¿verdad? Ya sabemos que el miloioideo de este lado está disecado, ¿verdad? No está retirado para lograr ver el siguiente músculo, que es el músculo genioideo. Entonces este es el principal músculo formador del piso de la boca, junto con el músculo genioideo, que es el siguiente, que está por arriba de este músculo, es decir, este que observamos aquí. El músculo genioideo se inserta en la cara posterior de la sífilis mandibular y también se inserta en el hueso ioides, ¿verdad? Entonces esos son los cuatro músculos que se describen suprayoideos. Entonces vemos el digástrico, el estiloioideo, el miloioideo y el genioideo. Son los cuatro músculos suprayoideos. Los músculos infrayoideos son cuatro músculos, pero también se describen cinco como músculos de la tiroides. Ahorita vamos a hablar, entonces son el esternoioideo, que es el músculo que está el músculo que se encuentra en la línea media. El primer músculo que encontramos es este músculo, que es el músculo esternoioideo, y como su nombre lo indica, se dirige desde el esternón hasta el hueso ioides.
Por debajo de él vamos a encontrar el músculo esternotiroideo, que se dirige desde el esternón hacia el cartílago tiroideo. Como una continuación de este músculo, muchachos, del músculo esternotiroideo, continuamos con el músculo tiroideo, que es el siguiente músculo, ¿verdad? Y por último tenemos el músculo, el otro músculo que tiene dos vientres, que se llama homoioideo, que es este que observamos aquí. La diferencia, muchachos, quiero relacionar entre el músculo digástrico y el músculo homoioideo. Los dos tienen dos vientres, los dos tienen un tendón intermedio. Lo que difiere entre ellos es que el digástrico tiene un vientre anterior y un vientre posterior. En cambio, el homoioideo tiene un vientre superior y un vientre inferior. El tendón intermedio, en el caso del digástrico, se une a través de la fascia cervical con el hueso ioides. Y muy importante es que en el homoioideo, su tendón intermedio se une con la vaina carotidia. Eso permite que su contracción aumente el espacio de la vaina carotidia, permitiendo que la vena yugular cruce o lleve la sangre, ¿verdad?, de una mejor forma. Lo escriben como que permite que la vena yugular tenga aumentar la luz de la vena yugular. De esa forma es muy importante, un importante músculo en la función de la vena yugular y de la vena carotidia. El otro músculo que se describe también dentro del músculo infraioideo es el músculo elevador de la tiroides o el músculo tiroideo, pero no toda la literatura lo describe. Los cuatro músculos que se describen como infraioideo, nuevamente les digo, el esternoioideo, luego seguimos con el esternotiroideo, luego seguimos con el tiroioideo y por último con el homoioideo. La musculatura de la región profunda, ya sabemos que está conformado por una región lateral y los músculos prevertebrales. La región lateral principalmente, muchachos, son los músculos escalenos, como ustedes lo pueden ver. Aquí tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. El escaleno anterior y el escaleno medio se insertan en la primera costilla. En cambio, el escaleno posterior va hasta la segunda costilla. Una pregunta de examen, muchachos, una pregunta de todo el examen, laboratorio, seminario, lo que ustedes quieran es el espacio interescalénico, que está conformado entre el músculo escaleno anterior, el escaleno medio y la clavícula. Entonces, entre el músculo escaleno anterior y el escaleno medio y la clavícula se encuentra el espacio interescalénico. Este espacio interescalénico es importantísimo porque en él discurre la arteria subclavia y los troncos primarios del plexo braquial. Es importantísimo que sepan eso. Entonces, entre el escaleno anterior y el escaleno medio y la clavícula, espacio interescalénico, donde encontramos la arteria subclavia, encontramos el plexo braquial, esos troncos primarios. Quiero que sepan eso, porque los troncos secundarios ya estamos hablando de la axila, ¿verdad?, en su relación con la arteria axilar. Ahora vamos a ir a ver en otra maqueta lo que son los músculos prevertebrales, que vamos a hablar de ellos ahora. Y vamos a hablar del músculo largo de la cabeza, el largo del cuello, el recto anterior de la cabeza y el recto lateral de la cabeza, ¿ok? Aquí está roto, ¿verdad? El platisma, no he encontrado hay un cadáver que tiene buenísimo, pero yo creo que está en la pila. Entonces aquí tenemos, este es el músculo platisma, ya sabemos, se origina a este nivel, se origina a nivel de la segunda costilla, aproximadamente en la fascia torácica, se fija en la clavícula, continúa su ascenso, va adosado a la piel prácticamente, se inserta en reborde de la mandíbula, en el borde inferior de la mandíbula, con sus fibras medias se une al platisma contralateral y con sus fibras laterales llega hasta el ángulo de la boca. ¿Okay? Aquí lo pueden ver. Este es un músculo importante, tensa el cuello. Es el músculo encargado de tensar el cuello. También es parte de la musculatura de la mímica porque desciende el ángulo de la boca, haciendo el gesto de tristeza. ¿Ok? Ese es el platisma. Y los músculos prevertebrales, que eso no tenemos maqueta, pero ya saben que eso no le preguntamos porque no. El escaleno medio y el escaleno posterior. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio encontramos el triángulo interescalénico, donde discurre la arteria subclavia y discurre el plexo braquial, o sea, los troncos primarios del plexo braquial. Escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Aquí logramos ver el esternocleidomastoideo,
en su cabeza medial, que va hacia el esternón o esternal, y en su cabeza lateral, que va hacia la clavícula, que es la cabeza clavicular. Estas dos cabezas se unen en un solo vientre y se dirigen a insertarse hasta la apófisis mastoide del temporal. Aquí vemos nuevamente los músculos escalenos. Logramos observar también el vientre inferior del músculo homoioideo. Aquí logramos observar los músculos suprayoideos. Vamos a ponerlo así para que puedes tenerme aquí un momentito, solo para que no se repare. Entonces vemos los músculos suprayoideos. Aquí vemos el vientre anterior del músculo digástrico. Allá vemos el vientre posterior del músculo digástrico. Este músculo que estoy señalándole aquí es el músculo estiloioideo, que lo ubican porque él se divide, se bifurca para abrazar el tendón de inserción del músculo digástrico. ¿Lo ven? Ok, aquí tenemos el músculo miloioideo, que observamos a cada lado, con el rafe o la sutura media del músculo miloioideo al unirse con la fibra del músculo miloioideo contralateral, ¿verdad? El músculo genioideo está hacia adentro, hacia la cavidad bucal, por arriba del músculo miloioideo. En esta maqueta no lo tenemos. Aquí logramos observar el triángulo submentoniano, el triángulo submandibular, que esto es importantísimo. Ahí está la glándula submandibular, la arteria y la vena facial y el nervio hipogloso, ¿verdad? Y los ganglios, también los ganglios linfáticos de nivel 1. Y también, muchachos, este triángulo que ven aquí es el triángulo submental, que está conformado por el vientre anterior del digástrico, está conformado por la línea media y está conformado por el hueso ioides. Ahí vamos a encontrar la vena yugular anterior. ¿Recuerdan, verdad? Ok. Bueno.